gloria para el Señor. Amén, Señor. Saludarles desde aquí, este lugar santísimo, porque este lugar se convierte en el tabernáculo de Dios, en el cual nosotros tenemos una entrada directa al lugar santísimo para tener relación con el Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso no tenemos que venir acá de cualquier forma, de cualquier manera, sino que tenemos que venir, queridos hermanos y queridas hermanas, realmente creyendo lo que somos: real sacerdocio, pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes. Amén. Creo que le estoy hablando a un pueblo que tiene conocimiento, queridos hermanos. A un pueblo que, como dice nuestra hermana, que Dios la bendiga mucho, aunque venimos de diferentes doctrinas, de diferentes enseñanzas, pero todas son iguales a la luz de la palabra, pero sí con unas diferencias disciplinarias distintas, pero siempre vamos a coincidir porque nuestro sentir, nuestra guía, nuestra dirección es la Santa Escritura de Dios, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Por eso en esta tarde quiero darles un consejo, porque a veces es bueno, ¿verdad?, queridos hermanos, que nos vayan recordando las cosas que estamos haciendo bien, como aquellas que hemos descuidado un poquito, para volver a retomar con más fuerza en el nombre de Jesús. Y realmente, queridos hermanos, a veces la palabra del Señor pues es maravillosa porque nos anima a sentir el amor del Señor en nuestras vidas, a sentir lo que el Señor nos ama. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Pues realmente, a veces, como suelo decir yo, es bueno que nos recarguen las cosas. Yo en mis debilidades como ser humano, es bueno que siempre me vayan recordando las cosas, que me vayan, queridos hermanos, diciéndolas para reafirmarme lo que estoy haciendo. Digo, gracias, Señor, porque lo estoy haciendo bien. Y quizá en otras ocasiones, Señor, perdona porque esto le he apartado un poquito, pero lo quiero volver a retomar en el nombre de Jesús. Amén. Y yo en esta tarde no sé por qué el Señor me ha llevado a esto, pero lo siento en mi corazón, y realmente yo ya me sentiré satisfecho en el hecho de que soy obediente al Señor, aunque no entienda las cosas. Porque a veces los predicadores, los siervos del Señor, hacemos cosas que nosotros no entendemos, pero que están en el plan del Señor. Amén. Hay un refrán en el mundo que dice: no quieras alcanzar más de lo que tu mente alcanza. Amén. Y en esta tarde voy a ser muy breve, porque prefiero, queridos hermanos, decir la palabra del Señor para que sea clara y entendible. Por lo tanto, en esta tarde nos vamos a poner un poquito serios. Yo no sé por qué voy a traer este consejo, pero Dios sabe todas las cosas. Seguramente, en primer lugar, es para mí, después para aquel que lo pueda sentir, y en tercer lugar, y muy importante también, queridos hermanos, para aprenderlo y poderlo enseñar a otros hermanos que quizá se han descuidado un poco. Porque la palabra nos enseña a que nos tenemos que exhortar los unos a los otros, aún más cuando los días se acercan en aquel que muy pronto pueda venir Cristo en busca de su iglesia. Así que quiero hablarles del amor de Dios en nosotros. Ese amor genuino, que no es un amor entre un hombre y una mujer, o quizá me atrevo a decir que incluso, como suelo decir yo, que el amor verdadero aquí en la tierra es entre los padres y los hijos. Inclusive es más profundo que eso. Es el amor agape, el amor que siente Dios por nosotros,
no me atrevo a decir con el respeto a la Iglesia del amor que sentimos nosotros hacia Él, sino el amor genuino que Él siente por nosotros, en el nombre de Jesús. Porque en Dios no hay variación de sombra. Amén. Y dentro de ese amor, quiero advertir a la Iglesia, y como he dicho antes, para recordar si lo hemos dejado un poquito aparte o para reafirmar lo que estamos haciendo, y mejor todavía, hermanos, poder exhortar a algún otro hermano. Amén. Siempre con la palabra de Dios en la mano. Y vamos a hacer la lectura del primer texto que Dios me ha puesto en mi corazón, y es un texto bello, aunque me ha dado solo un texto del 15, pero he puesto el 14, porque no he podido resistir de sentir el amor del Señor. Y se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 14 y 15. La gloria sea para el Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Dice así la palabra del Señor. Sí, mi hermano. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Cázadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestras viñas están en cielo. Amén. La gloria sea para el Señor. Una conversación de Cantar de los Cantares, libro que escribió el rey más sabio de la humanidad que ha habido, hay y habrá, el rey Salomón. Y aquí se explane, queridos hermanos, en Cantar de los Cantares, para exponer el amor entre un hombre y una mujer. Queridos hermanos, y ejempla aquí, que este es el mensaje de esta tarde, el ejemplo de las zorras pequeñas, juntamente con las zorras grandes, en las cuales debemos de parar cuenta de las zorras pequeñas, que son las que destruyen la viña, en ejemplo como ponía Salomón, que aquella viña de Cirene tan buena, tan hermosa, tan dulce, como el amor entre un hombre y una mujer, puede ser devastado, puede ser dañado y puede ser roto, y por eso dice que cuidemos a las viñas de las zorras pequeñas. Amén. En las escuelas rabínicas, queridos hermanos, hicieron suyo el Cantar de los Cantares, para ejemplar, queridos hermanos, el amor que siente Dios por el pueblo de Israel. La gloria sea para Él. Pero, queridos hermanos, el amor de Dios es tan grande que sí que quiera al pueblo de Israel, pero las primicias del amor de Dios es la iglesia de Jesucristo. Amén. Las primicias del amor de Dios es el amor de la iglesia. Y lo mismo que Dios amaba al pueblo de Israel, hicieron suyo ese libro, también la iglesia nos lo hacemos nuestro, para entender y comprender el amor de Dios tan grande que siente por su pueblo la iglesia de Jesucristo. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que en aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Jesús se dio en la cruz del Calvario, queridos hermanos, por amor a su iglesia, por amor a aquel que crea en Él, porque sabía que aquel amor era incondicional en el nombre de Jesús.
Y es demostrable, por supuesto, es demostrable porque lo sentimos diariamente, cada hora, cada segundo y cada segundo en nuestras vidas, el amor de Cristo. Pero vamos a hacer lectura, queridos hermanos, de que Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25. Dice así la palabra del Señor. Poniendo otro ejemplo entre un hombre y otra mujer, lo mismo que en Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, puso el ejemplo del amor entre un hombre y una mujer, también en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto de Jesús el Nazareno, pone el ejemplo entre un hombre y una mujer. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Sientan bien, hermanos míos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Amén. 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 Sonrían que Cristo les ama. Pero hay algo que me rompe. Porque ama a su iglesia, pero querido hermano, te ama a ti y me ama a mí. Porque ama a la iglesia en global como cuerpo místico, que es la esposa de Cristo, la novia ataviada con vestiduras blancas, pura y sin mancha, para recibir a su novio, a su amado en el aire, al Nazareno de gloria. Pero también nos ama a cada uno de nosotros. También nos envuelve con lazos de amor. También nos sustenta con la diestra de su mano. También nos ama a todos y cada uno individualmente, de cada miembro de la iglesia, hombre y mujer. Y hay un texto que ni quiso poner ni añadir nada más, porque habla por sí solo. Y está tan cargado, hermanos, de verdad, que es impresionante, que por su propio peso cae. ¿Lo leemos, queridos hermanos? Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Porque lo mismo que nos ama la iglesia, ama a los miembros de esa iglesia. Amén. ¿Lo leemos, queridos hermanos? Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor es demostrativo. El amor, queridos hermanos, todo lo resiste. El amor todo lo ensalza y une. Y queridos hermanos, no hay variación de sombra, ni duda, ni disputa en el amor de Dios hacia nosotros. Pero de nuestro amor hacia Él, ¿qué acontece? Porque el amor del ser humano, queridos hermanos, hoy te quiero, pero al pasado mañana te aborrezco. Tenemos que avivar ese fuego que hay en nosotros. Tenemos que cuidar ese amor que hay en nosotros, no el de Dios, porque repito, no hay variación de sombra en su amor. Pero el nuestro sí es posible que varíe. Y es el amor de nosotros hacia Él el que tenemos que cuidar. Porque tanto es un querer como un aborrecer. Y si no avivamos ese amor y cuidarlo, avivarlo, queridos hermanos, y tenerlo como a la niña de tus ojos, porque en ello te va la vida, en ello te va la salvación, en ello te va la comunión con Dios, en ello, queridos hermanos y queridas hermanas, te hace ser el amor que sientes por Dios, te hace sentir hijo e hija de Dios. Amén. ¿Lo creen? Miren, queridos hermanos, el hombre, dentro de ese amor, tiene tendencia
a ser adúltero. No me malinterpreten. En la actualidad, el significado de adulterio, o este hombre o esta mujer es adúltero o es adúltera, significa al engaño matrimonial, ¿verdad? Pero en su origen, en su naturaleza, no lo es así. El adúltero es aquel que adultera las cosas. Por ejemplo, un vendedor de vino, queridos hermanos, queridas hermanas, para su ganancia, mezcla el vino con el agua. O mezcla la leche con el agua. Por su propio interés. Es un adúltero. Porque está adulterando la naturaleza de las cosas. Aunque al transcurso del tiempo se cambió el significado, pero el natural, la raíz, es esa. Y nosotros tenemos tendencia a adulterar las cosas. Y no me digan que no muchos, queridos hermanos, queridas hermanas, no adulteran la palabra de Dios. Que no adulteran las doctrinas sana y pura. ¿Verdad que sí, amén? ¿Cuántos hay, queridos hermanos? Déjenme que les diga que quizá, que como tenemos esta naturaleza, el amor que sentimos del nuestro hacia Él, no lo podemos adulterar. ¡Ay! Dios nos libre, amén. Dios nos libre. Por eso tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, tenemos tendencia a adulterarlo. Tenemos tendencia a menguarlo. Y, queridos hermanos, una de las cosas que ayuda a ese fuego del amor que sentimos nosotros para Él es vivir en santidad, no adulterando las cosas que hacíamos antes, hacerlas ahora, porque adulteramos el amor de Dios. Miren, vamos a leerlo. Dios me lo pone en el corazón, y sí lo vamos a hacer, aunque sea una lectura un poquito larga, pero vamos a ella. Para que vean que son las dos grandes, porque es visible, es palpable, es notable, nos damos cuenta, de hasta tal punto que tenemos que, pese a muchos que les gustan las cosas, desecharlas, tirarlas para convertirnos en un hombre nuevo. Vamos a hacer la lectura en Efesios 4:19. Amén. Dice así la palabra: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿No, hermano? ¿No es? 4:20 y 21. Empezamos 4:20. Perdona. Ya. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 4:20. Bien. ¿Seguimos, hermanos? Seguimos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así en la verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado. La gloria sea para el Señor. Conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad y de la verdad. Amén. Amén. Dice así en el 25, porque lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vosotros el enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que se tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios
también os perdonó en Cristo. Amén. En Colosenses 3:5 no lo vamos a leer, pero también pone una lista. Hemos leído en Efesios una lista, en Colosenses hay otra lista tan visible que la pueden ver los demás en nosotros como nosotros mismos, verlas de tal forma y tal manera que nos impide acercarnos al amor del Señor e intentar, cuando una persona se convierte, ir quitándose todas esas cosas que nos estorban para el convertimiento, para enamorarnos de Dios y para ser un cristiano y una cristiana en santidad. ¿Lo entendemos? Que tenemos que desechar estas zorras grandes. Amén. Pero ahora viene el mensaje de esta tarde. Las zorras pequeñas. ¿Qué pasa con las zorras pequeñas? Es muy fácil. La palabra nos enseña, queridos hermanos, y pone por ejemplo que para nosotros, para producir frutos, para producir muchos frutos, porque en esto se agrada al Padre. Pone el ejemplo Jesús de una viña. Lo mismo que Salomón puso el ejemplo de la viña, ¿verdad? Pero ¿saben qué acontece? Que aquellos animales pequeños no van solamente a comerse los frutos como las grandes, sino que aquellas otras jóvenes lo que hacen es ir a las viñas y empezar a mordisquear toda la viña, a escarbar hasta llegar a las raíces y morderlas, y estropean la viña hasta tal punto de dañarlas, de no producir frutos, y hasta tal punto, queridos hermanos, que en algunas ocasiones hace morir la planta de la vid. ¿Y saben lo que acontece, queridos hermanos? Que las zorras grandes se pueden ver, como hemos dicho, pero las zorras pequeñas, que el que cuida la viña, que en este caso somos cada uno de nosotros, para nuestra propia persona, para nuestro propio campo, para nuestra propia vid, que tenemos que producir frutos. Aquellas personas que lo cuidan, las grandes las puede ver el Señor que cuida la viña, pero las pequeñas no las ve, porque se esconden, porque van por debajo de la viña y hacen el daño que hacen porque no son visibles. Solo lo sufren las viñas. Nosotros quizá que las zorras pequeñas no las veremos en nuestras vidas, pero hacen daño en nuestra vida y en nuestro campo, y hacen daño a la producción de los frutos que tenemos que tener. ¿Amén? ¿Me hago entender? Les voy a poner algunos ejemplos y algunas costumbres, porque para mí, permítanme en esta tarde, que las zorras pequeñas pueden ser infinidad de cosas. Quien me escuche entienda. Pero para mi opinión voy a exponer uno: las costumbres, los hábitos que tomamos, que pasan despercibidos, que no nos damos cuenta. Vamos a poner unos ejemplos, y además respaldados por la Escritura, y lo vamos a leer de esta forma. Hebreos 10:25, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos capítulo 10 y verso 25. No me se enfaden, que ahora viene lo bueno. ¿Leemos? Dice así: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben que muchos, como dice la Escritura, tienen la costumbre de no congregarse en las iglesias? ¿Saben que solamente se recuerdan cuando se los comentan? Mientras llevan su vida cotidiana, diaria, y la han obtenido como hábito y como costumbre, no se acuerdan ni del día ni de la hora de los cultos. Y ya están tan atareados que si en alguna ocasión se recuerdan, lo pasan por alto.
Y ahora díganme si esta costumbre no puede afectar a dar frutos a la tierra y a la vid de la persona. Déjenme que les diga mi opinión desde aquí. Es importantísimo la congregación y es importantísimo venir a congregarse en la iglesia porque es cuerpo místico de Cristo, en el cual tienes que habitar y convivir cada uno con sus miembros. Porque hay del solo. Hay del solo. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Yo no tengo necesidad de ir a orar o escuchar la palabra. Lo puedo hacer en mi casa. Pero si te caes, ¿quién te levantará? Ay, hermanos míos, ¿cuántas veces ustedes no han ayudado a un hermano o un hermano no le ha ayudado a usted? Ay del solo, ¿quién lo va a levantar? Les voy a decir una opinión mía. La asistencia en los cultos, la existencia en la iglesia, la existencia en las actividades, en las reuniones, en las cosas que en congregación y en grupo nos agregamos, identifica, queridos hermanos, el grado de convertimiento que cada uno tiene. Porque no le da la importancia que tiene. Porque el Evangelio, el amor de Dios está por encima de todas las cosas, y el amor del Señor está por delante de todas las cosas. Porque les digo desde aquí, que a un miembro de la iglesia que aparezca una vez al mes o cada 2 meses, yo no lo conozco. Y la iglesia tampoco. El único que lo conoce es Dios. Y necesita el trato de Dios, pero no puede tener el trato de la iglesia. Miren, las piedras de los ríos, las que nosotros llamamos piedras vivas, que al cogerla por mucho que las apretes, no te dañan, porque no llevan canto, son todas redondas. ¿Saben por qué lo son? Porque van rodando por el agua que las arrastra, rozándose con las otras piedras, y así ellas se van redondeando, quitando las asperezas, quitando las puntas de aquello que puede dañar. Amén. ¿Y saben lo que representa esto, por favor? Las piedras somos nosotros. Acerquémonos como piedras vivas para edificar templo de oración, templo de Jesús el Nazareno. ¿Cuál es el agua que nos arrastra y nos hace, queridos hermanos, romper entre nosotros los hermanos las asperezas? A transcurso del tiempo, a transcurso de los años, de los días, dice que yo con mi hermano Isidro pueda tener una palabra, pueda tener una circunstancia no agradable, pero como hay roce, como nos conocemos, como nos vemos aquí todos los días, que hay reunión y hay culto, podemos subsanar las asperezas. Amén. La gloria sea para el Señor. Así que la asistencia en las reuniones, en los cultos y en las actividades es el baremo del convertimiento de una vida. Amén. Esta voy a decir otra, porque esto fue una enseñanza mía en el transcurso de mi vida cristiana también. Y fue, hermanos, que había un hermano que tuvo el hábito y la costumbre de empezar, queridos hermanos, a beber un poco. Hasta tal punto que ya tuvimos que ir, queridos hermanos, a llamarle la atención. Y aquel hermano decía, yo solo bebo de vez en cuando y no pasa nada, y se quería justificar. ¿Saben cuál fue la palabra que hizo que este hermano volviese de su mal camino? ¿Saben cuál fue la palabra que le hizo temblar y volver en el amor del Señor? Porque estaba maltratando el amor de Dios, ¿verdad? Y no se estaba dando cuenta hasta que no se le dijo la palabra que se le tuvo que decir.
Porque hasta que no se dio cuenta, vuelvo a repetir que las cosas grandes que nos damos cuenta son zorras grandes, pero no se daba cuenta, y al no darse cuenta de lo que estaba haciendo, era una zorra pequeña que se le estaba comiendo la raíz. Y se le estaba comiendo su salvación. Se le estaba comiendo la comunión que tenía con el Señor. Se le estaba comiendo el amor que se podía sentir por Él. Porque por amor hacemos muchas cosas, hermanos. Todo cuanto hacemos aquí en la tierra, con los hermanos, con la iglesia, es por amor a Él. ¿Saben qué palabra fue? Dice, le dije, la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia, no sabemos cuándo es. Puede ser ahora, puede ser mañana, como el año que viene, no se sabe. En cualquier momento, cuando menos te lo esperes, hermano. Y se le dijo a aquel hombre, ¿tú crees en el arrebatamiento? Amén. ¿Tú crees que Jesús vendrá por ti? Amén. ¿Qué pasará si en el momento que estás bebiendo y te emborrachas y eres borracho, da la casualidad que Jesús viene por su iglesia? ¿Qué pasará? ¿Lo sabes? No. ¿Te quedarás? ¿Se dan cuenta lo que hace una costumbre? ¿Se dan cuenta lo que hace un hábito? ¿Se dan cuenta lo que hace una zorra pequeña que no le damos importancia? Te quedarás, porque escrito está en la palabra, ningún borracho entrará en los reinos de los cielos. Si en aquel momento viene el arrebatamiento y te pilla en esas circunstancias, en ese estado, tú te vas a quedar. Esa palabra, queridos hermanos, le hizo reflexionar hasta que volvió de su mal camino en el nombre de Jesús. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para Él. Mi alma te alaba, Señor. Permítame. Seguimos con la tercera costumbre. ¿Les parece? Hermanos, he dicho que quería ser corto, pero Dios me está alargando, lo siento. Leemos en Corintios, primera de Corintios, creo que era. Se ha borrado aquí. Si no es en primera, es en segunda, 15:33. Amén. Lo hemos acertado. Lo leemos. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se dan cuenta? Otra zorra pequeña, otro hábito, otra costumbre que hace que otra costumbre buena se corrompa. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor. Miren, en ciertas circunstancias tuve que convivir con algún tiempo con un grupo de gente que no he encontrado en mi vida gente más mal hablada. Era impresionante. Mire el peligro que corremos, ¿eh? Claro, yo los primeros días me escandalizaba. Madre mía, ¿qué es eso? En las conversaciones que se tenían, aquello era un disparate. ¿Cuál es el punto que les quiero enseñar, hermano y hermana? Que al transcurso de los días, al transcurso del tiempo, como yo tenía que luchar, y bastante, no aprendí ninguna palabra deshonesta, ni maldicha, pero hice algo peor. Me acostumbré a las malas palabras. Y ya, queridos hermanos, ¿saben lo que aconteció? Que las veía normales. ¿Qué quiero enseñarles con esto? Que a veces hay cosas que nos corrompen, que las tenemos habitando con ellas, que las tomamos por costumbre y nos están corrompiendo. Ejemplenlo como ustedes quieran. Amén. ¿Me hago entender, hermanos? Quizá que usted se comportará con su testimonio. Sí. Quizá que usted no caerá. Pero lo que sí que hará es que se acostumbrase a lo malo.
acostumbrarse a convivir y a vivir con personas que no debe usted ni rozar la ropa. Que la gloria sea para el Señor. Porque, queridos hermanos, nuestra conducta no es para nosotros mismos. Nuestras costumbres no es para nosotros mismos. Nuestras actitudes no es para nosotros mismos, sino también para los de afuera. Vamos a leerlo en Mateo 26, 73. Mateo 26, 73. ¿Lo leemos? Dice así. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ay, Padre, cuidado aquí. Aquí somos muy santos, y aquí, queridos hermanos, hablamos correctamente y hablamos de las cosas del Señor. Pero ¿qué te pasa, José, cuando nadie te ve y estás en reuniones? ¿Cómo hablas? ¿Qué actitud tienes? O mejor dicho, hermano, ¿qué actitud tienes en tu casa? ¿O qué actitud tienes con los tuyos? ¿O qué palabras usas? ¿Cómo tratas a los hijos? ¿Cómo tratas a las mujeres? ¿O tú, mujeres, cómo tratas a los varones, a los hombres, al marido, al esposo? Porque déjenme decirles algo. Ustedes quieren que te delate tu actitud y tu hablar. ¿Quieres tener recompensa en tu casa, en tu cámara secreta, en tu hogar, en tu lugar? Habla con Dios y sé el primer cristiano y tendrás recompensa entre público. Tu primer culto, queridos hermanos, empieza en tu casa. Tu primer culto, tus primeras oraciones, tu consagración empieza en tu casa. Y tienes que salir con el uniforme de cristiano de tu casa. Y no quítatelo jamás, ni como aquel que dice, ni para dormir en el nombre del Señor. Y nuestra conducta la ve todo el mundo, hermanos, que cuando nos convertimos completamente, que pasamos de comer lechecita y pasamos a comer comida sólida que nos gusta, y vamos por la calle, queridos hermanos, ya no va por la calle el José o el hermano José, va un cristiano. Y a veces dicen: mira qué cristiano. Y yo he oído, hermanos míos, para ser como ese cristiano no voy al culto. La gloria sea para el Señor. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo los mundámonos? O como cristianos que nos delata todo, hasta la forma de sentarnos. Hasta la forma de sentarnos. Hermanos, la gloria sea para el Señor. Todas estas cositas que a veces no le damos importancia son zorras pequeñas que van comiendo nuestro convertimiento, que va comiendo nuestro testimonio. Porque el testimonio no se da aquí dentro, hermanos. Aquí dentro se da la espiritualidad que tienes. Donde se da el testimonio es allá afuera. Pero déjenme que les eche un piropo a las mujeres y después de echar el piropo me meteré un poquito con ellas. Hay un texto que a mí me rompió y yo dije: qué fácil lo tienen. Lo vuelvo a repetir: qué fácil lo tienen para testificar, convertir y ganar almas para Cristo. Los hombres tenemos que comportarnos, dar testimonio, nos deslizamos, actuar, vivir, movernos, hablar para testificar y convertir almas para Cristo. Incluso en muchas ocasiones cogemos ronquera. ¿Y la mujer qué? ¿No habla? No, la mujer no debe de hablar. Pero tiene algo que nosotros no tenemos, que sin esfuerzo, entre comillas, hace algo tremendo. Porque cuando lo leí yo dije, perdonen hermanos la frase, perdónenme hermanas la frase, dije: qué suerte tiene. ¿Lo leemos? ¿Quieres que lo leamos?
Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 14. No, perdón, me he equivocado. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 4. Es que al juntarlo me parecía el 14. ¿Lo tienen, hermanos? Me gustaría que leesen conmigo, me acompañasen en esta lectura, ¿eh? ¿La tienen? ¿La leemos? Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¡Ay, la gloria sea para el Señor! Sin palabras. Las hermanas ganan almas sin palabras. Las almas son ganadas por las mujeres por su actitud, por su forma, por ser como son hijas de Dios y cómo deben de comportarse, cómo deben de vestirse, cómo deben de conducirse en el nombre de Jesús. Y sin hacer esfuerzo, solamente con su porte, queridos hermanos, ya ganan almas para Cristo. Pero no contigo en una cristiana que vaya en mallas y en tirantes y gane almas. Amén. ¿Lo creen? Continúa, mire, me lo he dejado un poquito, ¿querés que continuemos? Dice, lo podemos poner, ¿no? Sí. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios. Amén. Verán, la actitud que quiero transmitirles ahora, vamos a ir terminando, es tanto para hombres como para mujeres, pero estarán conmigo que en el mundo miran más a las mujeres que a los hombres. Por eso nuestro atavío tiene que ser correcto, de lo que somos. Les voy a poner un ejemplo. Aquí no hay distinción de personas, ni unos más ni unos menos. Cada uno, siendo un miembro del cuerpo, tiene su función, ¿verdad? Y de la misma manera, a veces algunos algo más, debemos de conducirnos, vestirnos y andar todos con la misma actitud. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se imaginan que yo le transmitiera la palabra del Señor con una camiseta de tirantes y unas bermudas? ¿Verdad que perdería credibilidad? ¿O se imaginan al presidente de España en un mitin o en una rueda, queridos hermanos, periodística, en bermudas y tirantes? ¿A qué no? ¿Por qué? Porque somos ministerios, todos, siervos y siervas del Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios me lo ha dado ahí sentado y lo vamos a leer. Y ahora lo van ustedes a leer porque cómo debemos de ir conducidos y vestidos, hermanos, hombres y mujeres. Porque yo he conocido cristianas que dicen, yo no llevo un peinado ostentoso. Un peinado ostentoso en aquel tiempo tenían que ir a las peinadoras. Y para llevar cualquier peinado ahora moderno tienen que ir a las peluquerías. Y ahora a lo mejor no se ponen el peinado de moda de aquel tiempo ostentoso que se veía de una hora de camino, pero llevan el moderno, que es verdad que llevan, se lo cortan por aquí, llevan la onda allá y se hacen 20 rayas aquí. Yo los he visto. ¿Pueden ser imagen de Cristo? No sé. Juzguen ustedes mismos. O de la forma que van vestidas. Juzguen ustedes mismos. Pero vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 4:4. Me lo ha dado aquí mismo, hermanos. Sí, segunda de Corintios 4:4. Fíjense, en los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Es imagen de Dios. Amén. Ahí me quiero parar yo. Pero vamos a seguir, queridos hermanos, seguir leyendo. Cristo es la imagen de Dios. Pero miren lo que dice en Romanos 8:29. ¿Lo tenemos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. La gloria sea para el Señor, que dice que somos la imagen de Cristo, y Cristo la imagen de Dios. Pero aún seguimos más con la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y no se equivoquen, tienen el mayor privilegio que pueda haber aquí en el planeta Tierra. Ustedes, la Iglesia, somos la imagen del Padre, la imagen del Hijo y la imagen del Espíritu Santo. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas? ¿Has asumido que eres ministerio? ¿Que tienes el ministerio de la reconciliación? ¿Has mirado que no puedes ir ni hablar ni actuar de cualquier forma? ¿Que tienes que ir como un ministerio, como un ministro? ¿Que tienes que ir a compás de lo que significas? No desvaloremos la imagen de Dios. No desvaloremos la imagen que tenemos que dar. Por favor. Hay muchos textos, ustedes los conocen, estoy hablando a gente madura. Vestir decorosamente, hombres y mujeres. Por favor, en esta tarde hay dos partes en el mensaje. Cuidémonos de las zorras pequeñas, que no destruyan nuestra vida espiritual ni nuestro testimonio. Y ellas son las costumbres que podemos coger, esas costumbres que las hacemos ya como hábito en nuestras vidas, que nos acostumbramos a ellas, que no le damos importancia, que no las valoramos, y sin embargo están roendo nuestra vida espiritual. Y quizá que digas, es que un pantalón ceñido no tiene importancia. No lo sé, pero sí que sé que no sé si va acorde con la imagen que tenemos que dar. Ir en bermudas, ¿está mal? No lo sé, pero sé que no va acorde con la imagen que tenemos que dar. Hablar de mala forma, ¿es malo? No lo sé, pero la Biblia nos enseña que cada palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal. Conducta, hermano. Valoremos lo que tenemos. Vamos cuidando, apartando las zorras pequeñas que nos están destruyendo y no nos damos cuenta. Que no les damos importancia y prohíben que demos frutos como debemos de dar. Queridos hermanos, que en algún momento Cristo vendrá a comer de los frutos de nuestra vida. Recuérdense, queridos hermanos, lo que aconteció con una higuera. Lo recuerdan, ¿verdad? Pero también recuerdan que hubo un intercesor en otra higuera, un intercesor que intercedió por otra higuera que tampoco producía frutos y dijo, Señor, déjame que la cuide, que la riegue, que la saque, a ver si produce frutos. Permita Dios que si somos que no damos frutos, con nuestro Cristo nos vaya aconsejando, ayudando, golpeando a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que redarguye.
para que apartemos las zorras pequeñas que nos hemos acostumbrado a convivir con ellas. Y vivamos ya de una vez, queridos hermanos, como hijos e hijas de Dios en todos los ámbitos, porque un cristiano y una cristiana 100% no es oración, no es lectura, no es congregarse, es vivir en santidad, es vivir según los preceptos del Señor. Amén. Vamos a ir terminando con un buen sabor de boca, con una lectura bíblica. Hermanos, en el libro de Juan, capítulo 15, verso 1 al 15, nosotros somos la vid del Señor, ¿verdad? Pero el primero en cuidarla, sabemos que nos la cuida el Señor, pero el primero en cuidarla tenemos que ser nosotros mismos. Amén. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis así más discípulos, y seréis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Guardemos el amor del Señor, no solamente el que Él nos tiene, sino el que nosotros tenemos, que puede ser dañado, y dañado por nosotros mismos, porque no hay nadie que nos los pueda dañar, solamente usted y yo. Que Dios les bendiga muchísimo.